Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Shemet Baba, Obrona, Ruh Escucha. Feliz y buen día. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo y dónde se extendió el cristianismo en el siglo I? Eso es lo que vamos a averiguar a lo largo de esta charla. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo 19 al 20, Jesús enseñó a sus discípulos diciendo: váyanse enseñando y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así fue. En el siglo I, después de la muerte, la resurrección y la vuelta de Jesús al cielo, los discípulos de Jesús se extendieron en toda la tierra a predicar la palabra de Dios. Santo Tomás se fue al oriente, a Mesopotamia, luego a India, donde murió como mártir. San Marcos a Egipto, donde murió también como mártir. San Pablo a Damasco, Chipre, Malta, Asia Menor, Grecia, y llegó hasta Roma. Pedro se llegó hasta Roma también. San Judas Tadeo y San Bartolomé a Armenia. En el siglo I, al principio, el cristianismo se extendió en el oriente y se dividió a 6 ritos o 6 iglesias orientales, que son los caldeos, asirios, coptos, malquitas, maronitas y armenios, organizados por 4 patriarcas principales orientales. Son Constantinopla, la patriarca de Antioquía, Jerusalén, Alejandría, más tarde la patriarca de Babilonia y sobre todas ellas la patriarca de Roma. Ahora bien, ¿qué son estas iglesias? ¿Cómo se formaron y qué diferencia hay entre ellas? Empezamos por los asirios y los caldeos. Principalmente los asirios caldeos son los cristianos de Irak. ¿Quién son los cristianos de Irak? Al principio, Irak es la antigua región de Mesopotamia. Su rasgo más destacado son los ríos Tigres y el Éufrates, que dan el nombre a la región de Mesopotamia, que significa entre 2 ríos en griego. Irak es la cuna de la civilización. Hoy día es la cuna del terrorismo islámico. Ahí en Mesopotamia, donde surgió Sumeria, la primera civilización más antigua del mundo, 4000 años antes de Cristo. El primer pueblo en utilizar una escritura. Luego vinieron los acadios, 2500 años antes de Cristo. El pueblo del rey Nemrod. Según la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 10, el versículo 10, el rey Nemrod, quien construyó las ciudades de Nínive, Babilonia, Akkad, Lagesh y Ur de los caldeos. El primer pueblo en utilizar un código civil, el código de Hammurabi, 1800 años antes de Cristo. Gobernó el imperio de los asirios en Nínive, después de los acadios, entre los años 1500 y 625 a.C. El imperio del rey Sargón el Grande
y su hijo rey Sennacherib. Los dos nombres vienen mencionados en el libro de Isaías, el capítulo 10. Los dos también conquistaron el reino del norte, el reino de Israel, Samaria, la capital del rey del norte de Israel, en el año 722 a.C. Y llevaron a todos los judíos como cautivos a Nínive. En el año 625, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Nínive y formó su propio reino, el reino de Babilonia, o reino caldeo, porque gobernaba desde una aldea, se llamaba Caldo. En el año 586 a.C., Nabucodonosor conquistó Jerusalén, la capital del reino del sur, la capital de Judea. Destruyó el templo de Salomón y llevó a todos los judíos como cautivos a Babilonia. Y se extendieron los judíos en Mesopotamia. En el año 539, el imperio medo-persa, a la cabeza al rey Ciro y el rey Asuero, conquistaron Babilonia y formaron su propio imperio en la ciudad de Susa. Hoy día está en la frontera entre Irak y Irán. 2 años más tarde, gracias a la ayuda de la reina Esther, la reina judía, que viene en la historia mencionada en el libro bíblico, el que lleva su nombre, el libro de Esther, se casó con el rey Asuero y pidió al rey Asuero el favor de dar el permiso a los judíos a volver a Jerusalén para formar su propio, para construir el templo de Salomón. Según el libro de Esther y el historiador judío Flavio Josefo, dicen que pocos judíos volvieron a Jerusalén. En el año 333, el rey Alejandro Magno conquistó toda la zona y acabó con el imperio persa hasta su muerte en el año 323. Volvieron otra vez los persas a gobernar en Mesopotamia. Según la traducción de la Iglesia, en el siglo I, Santo Tomás, el apóstol de Jesús, conocido como el apóstol oriental, pasó por Mesopotamia para dirigirse a India, donde murió como mártir. Allí en Mesopotamia dejó 2 de sus discípulos, Adai y Mari, para predicar el Evangelio, las palabras del Señor Jesucristo. Y gracias a Adai y Mari se extendió el cristianismo en toda Mesopotamia. Muy rápido, formando congregaciones, comunidades cristianas en todo el territorio, bajo el dominio de los persas, que practicaban en la región el zoroastrismo. En los primeros 2 siglos, los cristianos de Mesopotamia disfrutaban de un clima de tranquilidad y paz, hasta la llegada del rey persa Shabur I, quien gobernó entre los años 241 y 271, que obligó a los cristianos a pagar impuestos para practicar su religión cristiana. Pero su nieto, Shabur II, quien gobernó entre los años 271 y 309, fue más allá de su abuelo, que dobló los impuestos y quiso también obligar al obispo de los cristianos, en aquel tiempo se llamaba Shimon bar Saba, para cobrar él mismo los impuestos. Al negar al obispo esta misión, el rey Shabur II ordenó a matar el obispo Shimon bar Saba y perseguir a todos los cristianos. Se dice en la época de Shabur II,
pues mató entre 100.000 a 200.000 cristianos. En aquella época eran muchísimos. Quien frenó esta matanza fue porque dos de sus familiares, de sus ayudantes, se convirtieron al cristianismo y se pusieron en la fila de los mártires. Y cuando se enteró el rey de este hecho, pues paró esta matanza. Luego, más tarde, los sacerdotes y los obispos se ocuparon y se preocuparon de organizar otra vez la comunidad cristiana y escribir las historias de los mártires en aquella época. Yo tuve el privilegio de traducir algunas de estas memorias del arameo al árabe y luego al inglés. Y la verdad que era un tesoro estas memorias, estas historias. Estaban todas guardadas en el Museo de Nínive. Pero lamentablemente con la llegada de Daesh y quemar el Museo de Nínive, pues se desaparecieron todos estos manuscritos escritos. En los primeros 2 siglos después de la muerte y la resurrección de Jesucristo, pues se extendió el cristianismo en toda esta zona, o los apóstoles de Jesús predicaban las palabras de Jesús sin preocuparse de su naturaleza. ¿Quién era Jesús? Todos estaban convencidos de que Jesús era Dios. En el año 215, Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, que vivió entre los años 160 y 220 en Cartago, el actual Túnez, él fue un obispo y también un padre de la Iglesia en aquel tiempo. Fue el primero que escribir un libro y mencionar la palabra Trinidad, un término que no viene mencionado en el Evangelio, pero se insinúa de ello. Un siglo más tarde, en el año 320, la principal crítica a la Trinidad fue por Arriano y se fundó el arrianismo, que es otra doctrina que se fundó en Alejandría, y también se explica de que Jesús era un humano. Y desde ahí, pues, el cristianismo se dividió a 2 partes. Unos creen en Jesús como trino y Dios, y se explican que Jesús tiene una naturaleza, que es la divina. Y el arrianismo, que cree en Jesús como una criatura de Dios. No es el Dios mismo. Y se dividió el cristianismo, o los obispos de aquel tiempo se dividieron a 2 partes. Los dos, pues, discutían sobre la naturaleza de Jesús. El momento más clave en la cristianidad fue el año 313. Esta es la fecha clave para la cristianidad, con la la presunta conversión del emperador romano Constantino al cristianismo. ¿Por qué digo yo presunta? Porque no hay ningún indicio, no hay ninguna prueba de que Constantino fue bautizado como cristiano. Es verdad, su madre, Santa Elena, era una buena cristiana y defendió el cristianismo. Constantino quería la unión en su imperio. Por eso
convocó un concilio, el concilio de Nicea del año 325. Y participaron ahí, invitó el papa de aquel tiempo, Silvestre, y 318 obispos de todo el mundo cristiano para participar en este concilio. Y ahí salió la declaración de la fe cristiana, o el credo. Lo formó San Atanasio, que era el obispo de Alejandría en aquel tiempo. Y dice, describe Jesús como es el Dios verdadero del Dios verdadero, de la misma sustancia que el Padre, engenerado pero no criado. Y este es el credo, el que tenemos hoy día, el que confesamos todos los cristianos de hoy día. Es decir, Constantino estaba al favor de la iglesia griega en aquel tiempo porque aparte tenía intereses el emperador Constantino por construir la ciudad de Constantinopla en la ciudad de Bizancio. Más tarde, en el año 431, se celebró el concilio de Éfeso. Y en este concilio de Éfeso se declaró que María es la madre de Dios. Y ahí nace la iglesia nestoriana como protesta contra la doctrina de la iglesia o como protesta de las declaraciones o el decreto del concilio de Éfeso. La doctrina nestoriana se recoge su nombre de su fundador, Nestorio. Nestorio nació en el norte de Siria en el año 388 y fue nombrado obispo de Constantinopla en el año 428. Nestorio dejó entender en sus enseñanzas que estaba contra y negando a las doctrinas de la Iglesia, especialmente contra las doctrinas del concilio de Éfeso del 431. Negaba que Jesús María es la madre de Dios o el mismo Jesús es Dios. O por lo menos esto es lo que entendió el obispo de Alejandría en aquel tiempo, San Cirilo. Por eso San Cirilo escribió una carta al Papa en aquel tiempo Celestino, y Celestino expulsó a Nestorio de la iglesia y le mandó a Libia, donde murió en el año 440. Pero las doctrinas de Nestorio se extendieron en Mesopotamia, tanto en el norte de Irak, el actual Irak, como en el sur de Turquía. En el año 451, el Papa León I convocó un concilio, el concilio de Calcedonia del año 451. Y ahí se formó la Iglesia Católica. León I declaró de que tanto la Iglesia nestoriana como la Iglesia monofisita son las dos iglesias un hereje. Y explicó la naturaleza de Jesús, que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Las dos van paralelos. Y esa es la doctrina de la Iglesia Católica, el que pertenecemos nosotros.
Como he dicho anteriormente, pues a partir de ahí se extendió la iglesia nestoriana o las enseñanzas del Nestorio en toda la zona de Mesopotamia. Y se separó de la iglesia de Roma. Ahí hubo dos grandes tribus cristianas rivales. Almanadira, que eran unidos a Roma, enseñan que en Jesús existen dos naturalezas, la divina y la humana, y van los dos paralelas. Algasásina, que eran nestorianos, que consideran que Jesús tiene dos naturalezas distintas, una divina y otra humana, totalmente separadas. Y también otro grupo cristiano que nació ahí a partir del siglo V, los jacobitas, que recogen su nombre de su fundador Jacob Paraday, o también son los cristianos ortodoxos, conocidos como los monofesistas, que enseñan que en Jesús solamente hay una naturaleza, es la divina. Hasta entonces, el obispo, tanto en la iglesia nestoriana como en la iglesia católica unida a Roma, siempre nombraban sus obispos de una forma democrática. Se presentaban varios sacerdotes y se elegían uno de ellos como obispo. Pero a partir del siglo XIII, en la iglesia nestoriana hubo un interés en una familia, la familia Abuna se llama, que dijeron que el obispo elegido para los nestorianos tiene que ser descendiente de esta familia, la familia Abuna. Y a partir del siglo XV, un obispo, el obispo Timoteo II, quien fue elegido obispo entre los años 1418 y 1432, este obispo, antes de morir, nombró un sobrino suyo, su sucesor, con 13 años de edad. Y ahí, pues hubo, dentro de la iglesia nestoriana solo, hubo un poco de rebelión. Pues hasta el año 1553, un sacerdote nestoriano, Juan Sulaca, mostró su interés a unirse a la iglesia de Roma. Se rebeló contra el nombramiento de los obispos por herencia. Él quería que se nombra el obispo por su capacidad dentro de los sacerdotes. Por eso se rebeló y mostró su interés a unirse a la iglesia de Roma. En aquel tiempo el Papa Julio XIII aceptó la petición del sacerdote Juan Sulaca y la nombró directamente obispo sobre los cristianos en Irak unidos a Roma. Más tarde, Julio III vio que muchísimos nestorianos querían unir a la iglesia de Roma. Y a partir de ahí, el Papa Julio III, para distinguir entre los cristianos unidos a Roma y los cristianos nestorianos que no están unidos a Roma, fueron llamados los cristianos unidos a Roma la Iglesia Oriental Caldea, recordándose del antiguo imperio babilonio o caldeo de Nabucodonosor. Y los que no quisieron unirse a la Iglesia de Roma fueron llamados la Iglesia Oriental Asiria, recordándose del antiguo
imperio asirio en Irak, que gobernó en Nínive. Y a partir del año 1830, otro obispo, Juan Hormuz, otro obispo nestoriano, también mostró su interés de unirse a la Iglesia de Roma. En aquel tiempo era el Papa Pío VIII. Aceptó esta unión y le nombró como obispo, obispo sobre la Iglesia Oriental Caldea. Y a partir de ahí también el Papa Pío VIII pues nombró Juan Hormuz como patriarca de Babilonia. Y a partir de ahí pues hubo cinco patriarcas importantes en el mundo hasta hoy día. La patriarca de Jerusalén, la patriarca de Alejandría, la patriarca de Antioquía, la patriarca de Constantinopla, la patriarca de Babilonia y por encima de todos la patriarca de Roma. De ahí sale el Papa. Por eso hoy día tenemos 6 patriarcas, 5 patriarcas en el Oriente y una patriarca que es el Papa, la patriarca de Roma. El 1 de febrero del año 2013 ha sido elegido Luis Rafael Sacco I como nuevo patriarca de la Iglesia Católica Caldea, en plena comunión con Roma, con el título de Patriarca de Babilonia, uno de los ayudantes y asesores del Papa Francisco hoy día. El patriarca de la Iglesia Oriental Asiria se llama Mar Georgis III, elegido el 18 de septiembre del año 2015, reside en Estados Unidos. Hoy día, Irak posee una población cercana a 30 millones de habitantes. Es una sociedad, o Irak es una sociedad multicultural, multiétnica y multireligiosa. La religión predominante en Irak es el Islam. El 95% son musulmanes, el 60% chiíes y el 35% son sunís. Judíos, yezidíes y sabia son el 2%. Y los cristianos, tomados en conjunto, caldeos y asirios, además también hay ortodoxos, hay los jacobitas, en total se dice que son el 3%. Es muy difícil calcular el número exacto de los cristianos en Irak. Se dice que en la época de Saddam Hussein había casi 2 millones de cristianos en Irak, antes del 2003. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos, debido al éxodo masivo de los cristianos de Irak. También hay cristianos en Irán. ¿Quién son los cristianos en Irán? Los cristianos en Irán, según el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el versículo 9 al 12, había persa entre los primeros cristianos en el siglo I. El cristianismo en Irán siempre ha sido una religión minoritaria, al lado de las religiones principales de Irán. Antes eran el zoroastroísmo y hoy día está el Islam chií, que es la mayoría en Irán. Según el gobierno iraní, la cifra de la población de Irán hoy día alcanza casi 80 millones de habitantes. La mayoría son musulmanes chiíes, el 90%, y sunís son el 9%.
otras religiones son el 1%. Las mismas fuentes aseguran que los cristianos forman el 0,2% de la población iraní. En total, casi 300.000 cristianos. Es muy difícil también confirmar esta cifra debido al éxodo masivo de los cristianos de Irán desde la llegada de los ayatollah y la caída del Shah de Irán en el año 1978. También tenemos la iglesia copta, que están principalmente en el norte de África. En Egipto empezó la iglesia copta. Los cristianos coptos son descendientes de los antiguos egipcios, los nubís. No son árabes. Muchísima gente se confunde y dicen, los cristianos de Egipto son árabes. No son árabes, son descendientes de los antiguos egipcios, las civilizaciones antiguas de Egipto. Según la traducción de la iglesia copta, su origen se remonta al siglo I, gracias a las predicaciones de San Marcos, autor del segundo evangelio, entre los años 40 y 49, enviado a Alejandría por San Pedro. El 24 de abril del año 68, San Marcos encontró el martirio en Alejandría y fue enterrado ahí. En el año 828, gracias a algunos arqueólogos italianos, encontraron los restos del apóstol de San Marcos en Alejandría y sacaron sus restos y le llevaron a Vinicia y fue enterrado ahí en la plaza de San Marcos en Vinicia. Es el patrón de la República Italiana. La Iglesia Oriental Ortodoxa Copta nació en el año 440 por un monje griego de Alejandría llamado Éutiquis, que vivió entre los años 378 y 448. Es un predicador y predicó el monofisismo, la antigua fe bizantina. Consideraba que en Jesús existe solamente una naturaleza, la divina, apoyando por el emperador Teodosio II. En el año 450 murió el emperador Teodosio II. El Papa de Roma, León I, aprovechó y condenó las nuevas ideas monofisistas en el concilio de Calcedonia del año 451. A partir de ahí, la Iglesia Ortodoxa Copta se separó de la Iglesia de Roma y tiene su propio Papa. Hoy día se llama Teodosio II y es el número 118, desde las predicaciones de San Marcos. La Iglesia Copta considera a San Marcos es el fundador de su iglesia, por eso ellos cuentan de San Marcos. No es como la Iglesia católica, nuestra iglesia, que contamos con San Pedro, que es el cemento de la Iglesia católica o la Iglesia. Los coptos ortodoxos son casi 65 millones de cristianos en el mundo. En Egipto hay casi 10 millones de cristianos coptos, son el 10% de la población. En Sudán hay también casi 4 millones. En Etiopía, 50 millones. En Eritrea hay casi también 2 millones de cristianos coptos. También hay que sumar la comunidad cristiana copta católica.
que son casi también 200.000 cristianos en Egipto. Surgida en el siglo XVIII gracias a las predicaciones de los misioneros católicos en el norte de África. El actual patriarca de los coptos católicos se llama Antonio Najib, elegido en el año 2006, nombrado cardenal en el año 2010. Tenemos también la Iglesia Católica Maronita en el Líbano. Actualmente en el Líbano, cuya capital es Beirut, cuenta con casi 5 millones de habitantes. El 54% son musulmanes, el 27% son chiíes y el 27% son sunís. Y también el 1% son alauitas. El 40% son cristianos, principalmente maronitas. Y hay también el 5% son druses. Se recoge el nombre de la iglesia maronita en el Líbano de su fundador, el monje San Marón, que vivió entre los años 360 y 410, en una ermita en el monte del Líbano. Marón estaba harto de tantas divisiones dentro de la iglesia en aquel tiempo, pues decidió coger la Biblia y subir a la montaña, se construyó una ermita y dijo: voy a seguir las mismas palabras de Jesús. Muchísimos cristianos siguieron Marón en aquel tiempo y se fundó una iglesia de aquel tiempo, la iglesia de San Marón. Se celebra el día de San Marón el día 9 de febrero. Los maronitas hoy día son unidos a la Iglesia de Roma, son católicos en su total. Y desde el concilio de Calcedonia del año 451 hasta hoy día. El jefe de la Iglesia maronita al mismo tiempo es el patriarca de Antioquía. Y el actual patriarca de Antioquía se llama Bishara el Rey, nombrado por Benedicto XVI el 15 de marzo del año 2011. Los maronitas no son una secta cristiana, como dicen algunos, sino son católicos unidos a Roma. Según la Constitución de la República del Líbano, el presidente de la República tiene que ser ocupado por un maronita, un cristiano maronita. El primer ministro tiene que ser suní, musulmán suní, y el presidente del Parlamento tiene que ser musulmán chií. Ahora bien, la Iglesia de Armenia o la Iglesia Apostólica Armenia. Hoy día la Iglesia Católica Armenia, porque es católica unida totalmente a Roma, está en plena comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero usa su lengua natal, el armenio. Además de los habitantes de Armenia, hay también cristianos armenios, unos 500.000 armenios están extendidos entre el Líbano, Siria, Irak, Irán, Turquía y Egipto. Según la traducción de la Iglesia armenia, San Judas Tadeo y San Bartolomé, los apóstoles de Jesús, se fueron a Armenia en el primer siglo y predicaron el cristianismo ahí. Pero, en realidad, gracias a las predicaciones de San Gregorio el Iluminador, que vivió entre los años 257
y 331, en el año 301, San Gregorio predicó el cristianismo en Armenia. Gracias a él se extendió el cristianismo ahí y también convenció el rey de Armenia en aquel tiempo, Tireidides III, a convertir al cristianismo. Después del concilio de Calcedonia del 451, la Iglesia Apostólica Armenia pues se unió a la Iglesia, se separó, el principio se separó de la Iglesia de Roma y era una iglesia monofisita. Pero en el año 1740, un sacerdote ortodoxo armenio, Abraham Putros, pidió la unión con la Iglesia Católica de Roma y fue nombrado patriarca de Cilicia y tomó el nombre de Abraham Pedro I. Y a partir de ahí, todos los patriarcas o los obispos de la Iglesia armenia llevan el nombre de Pedro. El actual patriarca o el obispo de la Iglesia armenia se llama Nercis Pedro XIX, que lleva el título de patriarca de los armenios católicos. La Iglesia griega católica melquita se recoge su nombre de Melek en hebreo, en arameo Melca, que significa rey. Está en plena comunión con el Papa de Roma, también son católicos. El nombre de Melquita quiere decir los seguidores del rey o del Papa León I. El nombre este fue dado a esta iglesia por seguir las doctrinas o por seguir el orden del Papa León I en el concilio de Calcedonia del año 451 y fue dado por los mismos monofisistas que separaron de la Iglesia de Roma. El patriarca actual de la Iglesia griega católica melquita es Gregorio III Laham, elegido en el año 2000, que lleva el título de patriarca de Antioquía, entre otros títulos, también como padre de los padres, pastor de los pastores, sumo sacerdote de los sumos sacerdotes y también el 13º apóstol. Actualmente los melquitas están principalmente en Siria y en Israel. En Siria, la sociedad en Siria contiene casi 20 millones de habitantes. La mayoría son musulmanes. El 80% son suníes, el 10% son chiíes alauitas y el 10% son cristianos melquitas. Tampoco se sabe exactamente el número actual de los cristianos en Siria debido al éxodo masivo de los cristianos en Siria desde el nacimiento del Estado Islámico en Siria y Irak. En Israel, los cristianos representan aproximadamente el 2% de la población israelí. Israel es el lugar donde Jesús vivió, crió y predicó y murió. Por lo tanto, tiene una gran importancia para los cristianos y un lugar de peregrinación para todos los cristianos del mundo. El Estado de Israel reconoce todas las iglesias orientales y occidentales y todos existen en Israel. Hay más de 177.000 cristianos
de diferentes ritos y de diferentes ramas viven en Israel. El 40% de los cristianos son melquitas, el 10% son maronitas, el 35% son ortodoxos y griegos y coptos, y el resto pertenecen a otras iglesias. Israel es el único país en el Oriente Medio y Próximo que es democrático, disfruta de la libertad religiosa. Los cristianos en Israel tienen plena libertad de profesar y practicar su religión. Israel es el único país en la zona donde el número de cristianos está aumentando. En el año 1948, cuando se construyó el Estado de Israel, había casi 34.000 cristianos. Hoy día son casi 180.000 cristianos en Israel. Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos y hasta la próxima.